Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Bloody Marys, por favor. ¿Está bien que digamos episodio o capítulo? Porque he escuchado gente que hace podcast y alguna vez ha dicho un episodio y es en plan, y ella misma o él mismo ha dicho, bueno, episodio no, un vídeo más. Pero yo soy feliz diciendo episodios y o capítulos. Me creo una serie. Sí, al final también como vamos contando un poquito de nuestra vida, según lo vamos haciendo, como un episodio, ¿no? Mi Sí, vida como mi vida es una serie. Sí. De Antena 3. Qué dramático. Físico-química. Vale, esa está bien. Bueno, ¿no? También había un montón de drama, a lo tonto, a lo tonto. Y muertes, y drogas, y fatal. Fatal. Verdad, verdad. Sí. Yo no la seguí entera. Yo es que me pillo en la época Dorada. Sí. Maravilloso. Así que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, tranquilita. Y sí, tranquilita toda la semana, la verdad que he ido a playita y demás. Y bueno, hoy María me ha invitado Hoy hemos ido al gimnasio. el gimnasio y mañana me voy a acordar muchísimo de ella porque ya tengo las piernas... Pero ha sido guay. Ha sido fantástico, me ha encantado. Hemos estado una sesión, bueno, hemos estado 2 clases muy chulas, sí. Hemos estirado, hemos hecho un poquito de todo. Sí, a mí me ha encantado, pero sé que mañana me va a encantar menos. Mañana va a ser menos encantador. Por cierto, es el último capítulo de la temporada. ¡Ay! Es verdad, acaba la serie. O sea, acaba la serie. ¿Habrá segunda temporada? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Nos vamos a tomar un descansito en agosto. Sí. Que nos hace falta. Y volvemos en septiembre como el colegio. Sí, está muy bien. Sí, ¿no? Sí. A ver, son 4 semanitas, estaremos por Instagram, subiremos a lo mejor quizás algunos de los vídeos atrasados que no hayamos subido, que nos parezca guay y tal, para no perder un poco la marcha. Pero vídeo no va a haber hasta septiembre, queridos. Sí, es cierto. Y nada. ¿Y qué tal tu semana? Te iba a preguntar a ti, que tú no me has dicho nada. Mi semana bien, igual que la tuya, tranquila en general, mucho calor, mucho guiri, mucho agobio, mucha gente, mucho tráfico, muchos accidentes. O sea, yo creo que estamos en el sitio de España donde más accidentes hay. Todos los días hay 3, 4. Es brutal. Y nada, con ganas de ir a la playa y tirarme así. Y no pensar. Escuchar las olitas. Pero bueno, hay que trabajar porque he nacido de pobre. Sí, la vida. Y bueno, hasta aquí el avance semanal, el semanario. El semanario. Empiezo yo, ¿no? Sí, te toca, ¿qué traes? Pues hoy traigo un caso español, vuelvo a los crímenes ibéricos. A tus orígenes. A mis orígenes, que hacía mucho que no me pasaba yo por España. Es un caso, desde mi punto de vista, poco conocido. Lo mismo tú me dices, pues sí, yo sí lo conocía muy bien. Yo la verdad que no lo conocía mucho, lo escuché, no recuerdo, creo que fue en el de Marta Caballero, el podcast de Marta Caballero, hace bastante, y creo que no lo he vuelto a escuchar. Así que bueno, a ver si te suena. Nos vamos a ir a principios de los 2000, 2004 para ser exactos, y nos vamos a ir a Lérida, ¿vale? Vale. Este caso a mí me jode bastante, me duele bastante, porque se podría haber evitado si las cosas hubieran funcionado de otra manera. Vale. Y vas a ver por qué. Vamos a hablar de Isabel Bascuñana. Isabel Bascuñana es nuestra víctima, ¿vale? Como hemos dicho, nos vamos a Lérida, que está en Cataluña, 2004, al 24 de noviembre. Vale. Ese día aparece un coche de una chica que estaban buscando, aparece un coche aparcado, bien aparcado, en un barrio, La Bordeta se llama el barrio, y dentro del coche estaba el cuerpo de la chica que había desaparecido solamente 24 horas antes, ¿vale? El cuerpo sin vida de Isabel Bascuñana en el maletero. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían matado a esta chica? ¿Quién era esta chica? ¿Vale?
Pues Isabel era una muchacha de 21 años, normal y corriente, familia normal, sin traumas en la infancia, sin nada reseñable, estudiante de Derecho en la Universidad de Lérida. Y todos los días ella iba a la universidad en su coche, que era un Kia, creo, no, un Nissan Sunny. Vale. Iba todos los días en su coche a la universidad, aparcaba como en una especie de centro de ocio, restauración o tal que había cerca, que había restaurante, había un cine y había un parking subterráneo, aparcaba ahí por seguridad y después se iba otra vez a su casa, se cogía el coche y se iba a su casa. Todos los que la conocen decían que era una chica simpática, amiga de sus amigos, que le daba miedo a la oscuridad. Un encanto, ¿vale? Y ese día, el 24 de noviembre, pues Isabel, como cada día, fue, bueno, el 23, porque el coche apareció el 24, pero ella desapareció el 23. El 23 de noviembre, Isabel cogió su Nissan Sunny, se fue a la universidad, aparcó el coche en el garaje, en el parking este que te digo, y se fue a clase, pero nunca volvió a casa. Vale. A la mañana siguiente los padres vieron que Isabel no había pasado a dormir. Esto era súper raro en ella, nunca lo había hecho. Se empezaron a preocupar, empezaron a llamar amigos, nadie sabía nada. Denunciaron la desaparición a la policía se puso al momento en marcha y simplemente al día siguiente las búsquedas, porque empezaron todos los amigos y tal, a buscarla. Al día siguiente apareció el coche en este barrio que te digo, ¿vale? Fue un familiar de Isabel el que encontró el coche sobre las 11:30 del mismo día que pusieron la denuncia. Estaba aparcado en la calle Ignasi Bastús, sin un arañazo el coche, cerrado, o sea, como si ella misma hubiera llegado allí, hubiera aparcado el coche y se hubiera ido. Los padres dijeron que tenían una copia de las llaves del coche en casa, fueron por las llaves del coche, abrieron el coche y ahí fue cuando apareció el cuerpo sin vida de Isabel. Estaba en el maletero, estaba envuelto con unas bolsas de basura negra, digamos. Vale. Y esto es importante porque son unas bolsas de basura que solo se venden a empresas de limpieza profesional, que no la puedes comprar tú en el Mercadona, ¿vale? Vale. La policía se da cuenta rápidamente que el crimen no se ha cometido ahí porque no hay sangre. Y tras hacer la autopsia también descubren que Isabel ha sido violada a posteriori, ¿vale? Post-mortem. Vale. La policía recogió pues huellas, registro, ADN, un poco de todo. Y la verdad que no tenía mucho donde seguir, no sabía muy bien qué había pasado, entonces hablaron con los familiares y amigos y empezaron a intentar reconstruir el último día de Isabel. Y la policía sospechaba que el crimen había sido llevado a cabo por alguien que conocía a Isabel y tema pasional, celos o tal, por el hecho de la violación. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Sin embargo, no tenían, ya te digo, no tenían mucho donde rascar, no tenían nadie conocía a nadie que quisiera hacerle algo así a Isabel, ¿vale? Vale. Empiezan a montar el día, digamos, las últimas horas de Isabel. Isabel llegó, aparcó el coche en el parking fue a clase hasta las 9:30 más o menos, que era la hora que ella solía estar en clase. Después se fue con unos amigos a beber una cerveza a un bar, porque todo el mundo ha ido a la universidad por las cervezas después de las clases, y quien diga que no, miente. Y después de eso, nadie supo más nada de ella, ¿vale? Vale. La policía en este momento decide ir al parking porque se supone que es el último sitio donde Isabel estuvo, porque el coche no estaba en el parking, o sea, se supone que ella fue al parking y movió el coche de ahí. Claro. Allí se encuentran al seguridad, que le decían Chamba, Vale. ahora después te digo el nombre,
pero todo el mundo le decía Chamba, ¿vale? Era un señor bajito, callado, muy tímido, de Ecuador originalmente, y él decía que puede ser que hubiera visto a Isabel ese día, pero que realmente no podía reseñar nada de ese día, que quizás la vio, quizás no, pero sabes, cuando ves esto un día tras otro día, tras otro día, que ya es rutina, que dice, a lo mejor te estoy diciendo que la vi ayer, pero la vi hace 2 días. Como cuando aparcas el coche siempre más o menos en el mismo sitio, que no sabes bien dónde lo has puesto. Exacto, entonces lo que... ¿Ha sido hoy o fue ayer donde lo aparqué ahí? Que me pasa bastante, A mí también. Entonces, pues lo único que sacan en claro es que si la vio ese día, no vio nada raro, porque si hubiera visto algo raro, se acordaría. La policía le preguntó al guarda qué hizo esa noche, por rutina, digamos, ¿no? Y él dijo que a las 9:15, así más o menos, se fue a comer, o sea, desde todo el día hasta las 9:15 estuvo trabajando, a las 9:15, así más o menos, cortó para cenar, y a las 10:30, 10:45, como siempre hacía, se fue para el cine, que te he dicho que había un cine, y él echaba una mano con la limpieza del cine. Y se sacaba pues un dinerillo extra. Vale. Hasta ahí. Pasaron los días, y nos pusimos ya a la semana siguiente. La policía no tenía nada. Seguían un poco emperrados en que esto lo había hecho alguien que conocía a Isabel, pero no tenían dónde tirar, y las amigas de Isabel les dieron a la policía la pista, digamos, definitiva. Y dijeron que el guarda de seguridad era muy raro, que era un guarro, principalmente. Vale. Que molestaba a todas las chicas, que no llegaba a hacer comentarios sexuales, pero incómodos, ¿vale? Vale. Y que Isabel se había quejado alguna que otra vez a las amigas de en plan, hay que ver el pesado que coñazo, qué tal, y que además él le pedía los teléfonos a las chicas con la excusa de si le pasa algo al coche o todo lo que sea, poder llamarte, y que desde que les dieron el teléfono a este hombre recibían llamadas de carácter sexual anónimas. Joder. No podían decir que era él, pero blanco y en botella, leche, ¿vale? Sí. Que era un guarro, que era un baboso y que no se fiaban de él ni un pelo, vaya. Entonces la policía detiene directamente al guarda de seguridad. ¿Qué pasa? Que con el paso de los días las pruebas cada vez son más fehacientes. Las huellas del coche de Isabel coinciden con las huellas de él. Las bolsas con las que estaba envuelta Isabel son las mismas bolsas que usa la empresa del cine de limpieza donde él colaboraba. Y también vieron que él, que era originario de Ecuador, había comprado un billete de vuelta a Ecuador. Vale. Sí que puede ser muchas cosas. Al principio lo detienen simplemente porque tenían que investigarlo, pero a medida que van descubriendo todo esto, se pone la cosita un poquito más fea, ¿vale? Él mantiene su inocencia en todo momento, pero no pintan bien las cosas para Chamba. Los compañeros de trabajo decían que ese día, igual que no recordaban nada raro, que sí que estaría, que a lo mejor... ¿Ponen la mano en el fuego porque estuvo trabajando esa noche en el cine? Pues la verdad es que no, pero es que lo veo todas las noches. Claro, es... En la rutina, no tengo un recuerdo exacto de esa noche. Y bueno, también salieron a decir los vecinos y amigos de este hombre que era una bellísima persona, que era súper amable, súper educado, que él no podía haber hecho algo así. ¿Qué pasa? Pues que a los pocos días llegó la prueba de ADN del semen encontrado dentro del cuerpo de Isabel. Y era el semen de Chamba. Vale. Blanco, en botella, leche. Era él, ¿vale? O sea, él no había otra. Él decía que no, pero él llegó a decir que esto era un complot de los Mossos de Escuadra, que habían usado un condón usado suyo, o sea... súper enrevesado todo, ¿vale? Pero claro, la policía se preguntaba que por qué había hecho algo así, que era un hombre que todo el mundo decía que era súper simpático, súper amable, bueno, un guarro se ve, pero que no tenía ese perfil, ¿vale?
Y la noticia cada vez se hizo más famosa. Vale. Más famosa, y traspasó las fronteras del país. Y llegó a Vale. Ecuador. Ajá. Y allí, cuando un periodista de Ecuador se enteró de lo que había pasado en España, se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿cómo puede ser que el monstruo de Machala haya hecho esto? Es que la justicia no funciona, es que la justicia no sirve para nada. Y tú te quedarás, ¿qué? ¿Quién es el monstruo de Machala? Pues no tengo ni idea, pero tengo mis sospechas ahora mismo. Pues Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, Chamba para los amigos, nació en Machala. Nació el 5 de octubre de 1963. A los 21 años se unió al ejército de Ecuador y se retiró a los pocos, bueno, al tiempo se retiró con honores y con el rango de cabo. Se casó con una mujer, Mariela, que no se sabe mucho de ella por preservar la intimidad de esta mujer, y tuvo 2 hijas. Y era taxista, se hizo taxista. Él trabajaba principalmente de noche porque decía que se ganaba más dinerito, que yo creo que eso es algo que todo el mundo sabe. Sí. Pero la realidad era que trabajaba de noche porque es donde las mujeres están más vulnerables. Cuando las mujeres están más vulnerables. ¿Qué hacía? Bueno, pues a él le gustaban mucho las estudiantes y las prostitutas o gente que nadie vaya a echar de menos, ¿vale? Él iba en su taxi, la gente se subía al taxi porque es un sitio seguro, es en un teoría. sitio seguro. Las convencía, si eran prostitutas, las convencían para llevarla a una casa que había abandonada a tener relaciones sexuales. Allí las mataba, las estrangulaba normalmente y después las violaba. Si eran estudiantes, en su propio coche las mataba y después las violaba. Era un narcisista, manipulador psicológico, mentiroso patológico, pero un personaje encantador, súper simpático, con una labia espectacular, y todo el que se subía en su coche se fiaba de él. Dejó un reguero de cadáveres importantes en zonas despobladas, o sea, él hacía esto y después soltaba el cuerpo en medio del campo. Y los medios empezaron a llamarlo el monstruo de Machala. Nadie sabía quién era el monstruo de Machala. Lo caracterizaban como violador y asesino, pero él después, cuando lo pillaron, porque lo pillaron, dejó muy claro que él no era violador y asesino, que era asesino y violador, que él no hacía nada si la víctima estaba viva, ¿vale? Que esto para él era como muy importante. Ok. A todas sus víctimas, como hemos dicho, las convencía de que los acompañara donde fuera y allí pues se la cargaba, después tenía sexo necrófilo y después solía ir a los funerales de las víctimas. ¡Qué detalle! Entre 1988 y 1993 acabó con la vida de 8 mujeres. Una consiguió escapar, pero no pudo ser capaz de dar un retrato de su atacante, solo llegó a decir que conducía un taxi. Y la 10ª víctima sí que fue la que ya dio un retrato mucho más detallado. Denunció a un taxista y una descripción muy detallada. Lo detuvieron en un control rutinario, de estos que la policía se pone con los conos, va parando gente, paran a un taxista, cuando le cogen el DNI salta la cara, el retrato robot, ¿no? Exacto, el retrato robot con la base de datos que ellos tenían de este asesino. Al principio, se encontraron un machete también en el taxi, que a simple vista estaba limpio, pero después pudieron ver que tenían manchas imperceptibles de sangre. Y al principio él se declaró inocente, pero al final acabó largándolo todo, ¿vale? Y ahí fue cuando se preocupó bastante en dejar las cosas claras, por así decirlo, en decir que él no era un violador, que él era un asesino y después las violaba, pero que él no violaba. Vale. Que él no le llamaba la atención las mujeres vivas, básicamente. Vale. El juicio fue rápido,
y la condena bastante corta. Lo condenaron a 16 años de cárcel en 1993, pero esta pena después fue reducida. El comportamiento de Chamba en la cárcel fue pues, espectacular, buenísimo. Ayudaba a otros presos a sacarse el graduado escolar, les daba clases, los enseñaba a leer, con los guardas un amor, ¿vale? Sí, lo mismo que a la gente a la que no le había hecho nada, ¿no? Que todo el mundo decía que era era... un encanto. Y en el año 2000, ¿vale? El Congreso ecuatoriano sacó una ley que reducía todas las condenas a la mitad, siempre y cuando no hubiera sido un crimen contra la organización pública. ¿What? Sí. Ok. Entonces, lo suyo no había sido un crimen contra la organización pública. 16 años que le cayeron, a la mitad son 8, ya los tenía casi cumplidos. ¿Qué pasa? Ese año fue el año del jubileo, que es lo de esto del Papa. Ah, vale, gracias. Digo, ¿de qué me suena? Del jubileo, sí. Vale. No sé muy bien en qué consiste, pero tiene que ver con el Vaticano y Ecuador es un país muy religioso y ese año condonaron muchas penas. ¿Qué pasa ese año? A la calle. Pero vamos a ver, a un asesino así... Joder, qué bien. Lo indultaron y a la calle. En marzo de 2000 estaba en la calle. ¿Qué pasa? En Ecuador no se podía quedar, porque todo el mundo sabía quién era. Dice, me voy a ir a Europa. ¿Dónde me voy? Pues mira, mis hermanas están las dos en Lérida, entonces sus hermanas estaban en Lérida, vamos a ir para allá. ¿Qué pasa? Que tú, a un país europeo con este tipo de antecedentes, tú no puedes entrar. Pero, otra vez, Ecuador, que tiene unas leyes muy chulas, un abogado le dijo a Chamba que había una ley que te limpiaba todos los antecedentes. ¿Perdona? Qué buen abogado. Una ley ecuatoriana que permitía solicitar y lograr que se borraran todos los antecedentes. Lo solicitó y él llegó aquí limpio. ¡Wow! El diario español El Mundo resumió el proceso de erradicación de Chamba en España de la siguiente manera. Con un certificado de antecedentes personales expedido por la Dirección Nacional de la Policía Judicial Ecuatoriana, que calza un no del tamaño de una casa, sobre la fotografía del convicto, al lado de una leyenda, ¿registra antecedentes? O sea, ¿registra antecedentes? No. Pues yo entiendo que ese hombre llegó a España, dio el pasaporte, todos sus papeles, no registra antecedentes, pues toma, porque tenía la nacionalidad, creo, le dieron los papeles. El 4 de octubre de 2001, con un informe policial favorable y apenas 10 meses después de llegar a España, Chamba era un ciudadano español. Residente legal de nuestro país, no sé si la nacionalidad, pero por lo menos la residencia la tenía, ¿vale? Y limpio. Y limpio. En Lérida, pues él se instaló con sus hermanas, empezó a trabajar de peón de albañil, de esto, de lo otro, se alquiló su pisito y empezó a trabajar como guarda de seguridad en un parking de un centro comercial. Y volvió a actuar. Apenas se supo que era sospechoso de esto que le hizo a Isabel, del asesinato de Isabel, pues todos los medios nacionales e internacionales se enteraron del pasado de Chamba y se echaron las manos a la cabeza. Le echaron la culpa sin tenerla a la policía de la cagada, de cómo podían tener a este hombre suelto. La policía decía que no tenemos medios para saber que esto ha pasado de esta forma. Nadie sabía que tenía un pasado criminal. Durante los juicios, incluso la policía recalcó que ellos, por lo visto, cuando detuvieron a Chamba, le preguntaron si tenía algún trapo sucio, ¿no? Oye, me voy a enterar de algo si me pongo... No. Hombre, porque él lo tenía todo limpio. Estaba limpio. ¿Qué pasa? Sí que hubo una cagada policial, porque un mes antes de esto, Chamba había sido denunciado por una prostituta por intento de violación y asesinato, asfixiándola. No trascendió. Yo entiendo que como era prostituta,
nadie le hizo caso. Sí, eso entiendo yo también, que suele pasar bastante a menudo. Durante el juicio, los diferentes peritos y forenses, psicólogos forenses, describieron a Chamba como un sujeto que padece psicopatía integrada, compatible con las de un asesino en serie, con grandes posibilidades de reincidencia. A la vista estaba. Sí, que sí, vamos. Sentado en el banquillo, se mostraba todo el tiempo frío y distante y como si la película no fuera con él, ¿vale? Y sin arrepentimiento alguno. Jamás pidió perdón, jamás se mostró arrepentido porque él no había sido. Él, durante el juicio, él seguía manteniendo que eso era un complot contra él, lo del condón, que él no había sido. Se apreciaba en Chamba una personalidad con baja resistencia a la frustración, una valoración del ego muy alta y ausencia de remordimiento y de sensación de culpa. Se cree que quizá se insinuó a Isabel, Isabel lo rechazó y le pegó un palo y se la cargó y después la violó. Y era un ególatra, un necrófilo, o sea, todo lo malo que te puedas imaginar, pues este hombre lo era. Y no lo parecía. Sí, pero al final suelen ser los más encantadores los peores. El 6 de noviembre de 2006, el tribunal lo condenó a 45 años de cárcel por el asesinato y violación de Isabel Bascuñana y otros 13 años por el intento de violación y asesinato de esta prostituta rumana que no se sabe el nombre. Vale. Pero en 2029 va a estar en la calle, porque lo máximo que tenemos aquí en España son 25 años, a no ser que sea la prisión permanente revisable. Dicen que en cuanto salga lo van a extraditar a Ecuador, ya veremos. Y desde que está en la cárcel todavía no ha tenido ningún permiso, no ha salido para nada y no tiene ninguna ventaja dentro de la cárcel, por así decirlo. Vale. A raíz del crimen, el consulado de Ecuador en Barcelona pidió perdón a la familia en su nombre y en nombre del gobierno ecuatoriano y que se haga justicia. Las palabras fueron como que se haga justicia, no importa de dónde sea el criminal, pero que se haga justicia. Pero pienso que esto se podría haber evitado. Sí. Muy fácilmente y muy... Además aquí yo le echo bastante culpa en general siempre a la institución española, ¿no? Pero aquí no pienso que fue culpa de España como tal, porque no tenía los medios para comprobar que esto era así. Sí, al final tú estás limpio en tu país, lo compruebas y estás limpio. Exacto. O sea, no te vas a ir a preguntar a los periodistas o a los vecinos del barrio. O sea, a mí lo que no me entra en la cabeza que tú con un historial de este calibre puedas estar limpio. Diferente es que, como pasa a lo mejor en Reino Unido, ¿no? Que a los menores de edad y tal, que tampoco, pero bueno. Sí. Si has robado, por decirte, no es lo mismo haber robado que haber asesinado, que haber violado. A 8 personas. A 8 violadas y asesinadas, o asesinadas y violadas, según él, ¿no? Esa persona no puede estar limpia en la vida. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces del tema de la inclusión a posteriori. Este tipo de criminales no creo que se puedan reinsertar. A la vista hasta que llegó aquí y no duró ni un año hasta que lo volvió a hacer. Y es un peligro. Claro, y ya lo había intentado antes. O sea, que es que no, él seguía con su ritmo. No me parece brutal. Pero sí que es verdad que ha pasado casos de Irlanda y de Inglaterra, aquí en concreto, en el cual la gente también ha parecido limpia. No se sabe si con pequeñas falsedades o pequeños pagos o cómo, pero hay gente que después ha visto que... Sí, de hecho aquí mismo en Marbella, que tenemos un poco de todo, de lo bueno y de lo malo, yo pues he escuchado e incluso he conocido de primera mano gente que a lo mejor me he enterado que en su país ha hecho algo muy malo y aquí están muy, muy felices, ¿eh? Pichi guays. Sí.
Sí. ¿Cómo lo hacen? Pues no lo sé. No tenemos ese conocimiento, pero sí. Es sorprendente cuanto menos y me parece que ningún país debería hacer eso. O sea, Pero también pienso, bueno, Reino Unido ahora mismo no está en la Comunidad Europea, pero si es dentro de Europa, pienso que también los controles quizás son más laxos, ¿no? sí. Para moverte entre países. Hmm. Pero que vienes de la otra punta del mundo, no sé, un poquito de Sí. tracking. Sí, pero eso es que pienso, o sea, en este caso no ha sido culpa aquí, nadie culpable aquí, sino ha sido desde allí que han hecho una limpieza, además legal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que no entiendo es que ningún país debería hacer eso, con ese tipo de o sea, no se puede, no se puede. No. Y además me hace mucha gracia que a ti también sé que te ha sorprendido lo de si el crimen no ha sido en contra de la organización pública. Tela. O sea, si has defraudado Hacienda, en la cárcel. Pero si has matado a 8 personas, venga, que te están esperando en tu casa para cenar. Sí, fantástico. Fantástico. Las prioridades de cada gobierno, ¿no? Sí, y en cada momento, sí. Increíble. ¿Lo increíble. conocías el caso de Isabel? No, no tenía Un poco ni idea. conocido, ¿verdad? Sí, yo no lo había escuchado, la verdad que, pero nada. Y tampoco está, bueno, sí, hace ya 20 años, pero que tampoco es tan antiguo. No, pero que no me sonaba de nada. Bueno, ¿y tú qué me traes? Yo traigo un caso antiguito y del lugar donde pasan las cosas. Vale, Estados Unidos. Sí. Bien. En Nueva Jersey, en concreto. Muy bonito. Muy precioso. Muy sonado. Y en 1922, antiguito. Sí. Un caso antiguito, es el caso de los amantes del manzano. Muy romántico. Precioso. Precioso, precioso. Este lo escuché hace mucho tiempo, creo que de Vicky Armilla, y me encantó. Es vintage. Además que los años 20 en Estados Unidos era como todo muy bucólico, ¿no? Los felices años 20. Sí, un poquito así. Pues en aquel momento Nueva Jersey estaba empezando a evolucionar, a crecer, pero seguía siendo un sitio aburrido, ¿no? Donde lo que más le gustaba a la gente era un poco el cotilleo. Vale, o sea, no había muchas más cosas que hacer de momento en ese sitio, ¿vale? Pero todo cambió una mañana de septiembre, donde todo mejoró notablemente. Ah, vale. Cuando 2 cuerpos aparecieron bajo un manzano. Y claro, y la gente ya tenía ahí... Patela, para largo, para largo. Perfectamente alineados, como si la muerte hubiera tenido sentido del humor, ¿vale? Los 2 colocaditos, perfecto. Edward Wheeler Hall, que era reverendo de St. John's, y Eleanor Reinhardt Mills, una corista súper dulce y con una voz maravillosa. Vale. Yacían juntos rodeados de cartas de amor rasgadas y aquello se llenó de gente y de curiosos. Me imagino, yo iría también. Yo hubiera ido. Estamos en 1922, ¿qué va a hacer? Y a ver qué pasa ahí. Oye, reverendo y una corista. Y además el escenario tan montadito, yo hubiera ido. Tan bonito, pues. Por nadie se pudo resistir al espectáculo. Sí, hace mucha calor. Da muchísima calor. Pues vamos a hablar primero de Edward Hall, ¿vale? Que es un chico que nació en Brooklyn en 1881. Era el hijo menor de una familia que no era rica en sí, pero era muy respetable. Vale. Era como una familia que estaba bien. Su infancia estuvo llena de sermones y de disciplina porque eran una familia muy religiosa, pero sin nada malo, ¿vale? Sí, no. O sea... familia tradicional religiosa. Sí, ya está, sin más. La madre lo crió con la esperanza de que algún día su hijo fuera alguien importante, ¿no? Porque era especial, digamos, en la familia, ¿no? Todo el mundo piensa que su hijo es especial y su hijo lo que hace el 90% del tiempo es comerse los mocos que se saca. Es así, es así. Sí. Pero bueno, su madre decía que su hijo tenía una voz súper profunda y súper espectacular
Que a día de hoy haría ASMR. No, yo creo que más profundo. O sea, ¿Sí? por la descripción yo creo que era como Vale, vale, vale. más profundo. Y que si él se dedicara a la fe, podría convencer hasta el diablo. Ah, ¿Vale? mira. O sea, ese nivel de... Me la imagino muy grave, ¿no? Sí, Una como voz grave y profunda. las típicas voces de la España de la radio. Sí, un poco así, sí, de ese tipo. Hal era brillante, era sensible, le encantaba la música, la literatura y de repente se mudaron a Brunswick, que estaba en New Jersey. Se Vale. movieron de Brooklyn A New Jersey. a New Jersey, ¿vale? Y allí pues se encontró él con Franz Steven, una chica que era fría y elegante, ¿vale? Hija de una familia muy poderosa en la época que era Stevens Carpenter. Era una dinastía, ¿te suena? Es que tú has hablado de un Carpenter hace poco, no me acuerdo de quién. Hoy, pues, no recuerdo yo, pero... Ah, ya me acuerdo, del actor este de Hollywood que murió, que hacía radio y después hizo... El colega era un tal Carpenter. Ah, vale, vale, pero Nada esto que ver. no, vale, sí. Pues, esto era de la familia Steven Carpenter, Vale. que era una dinastía de industriales Ujú. y terratenientes que estaban muy obsesionados con la reputación y el control. Vale. Pues Frances, ¿no? Sí, Franz. Franz era todo lo que Hal no era, rica, distante y acostumbrada a que el mundo girara en torno a ella, ¿vale? Así que ahí decidieron hacer una pequeña alianza, ¿no? Y se casaron. Él se hizo reverendo y ella, pues, la esposa de reverendo, que puede haber más respetable que eso, ¿no? Eleanor Mills, en cambio, era hija de inmigrantes alemanes, ¿vale? Criada en la modestia, sí, con mucha esperanza, pero vamos... que no tenían de caerse muerta, como se suele decir. Sí, un poquito así. Ella estaba casada también con James Mills, que era sacristán en la misma iglesia. Vale. Vale. Sencillo y trabajador, él también muy humilde. Eleanor era el alma de la parroquia. Ella era alegre, generosa y cantaba muy bien. Hacía llorar a la gente cuando cantaba canciones tristes, hacía que la gente se riera y se pusiera contenta. Si cantaba... Ella era Celine Dion. Sí, la Celine Dion de Brunswick. Muy bien. Era ella, ¿vale? Madre ejemplar, esposa ejemplar, pero estaba un poquito insatisfecha al parecer dentro de su matrimonio, ¿vale? El matrimonio era muy rutinario, Ella quería... trabajar y bueno, en los ensayos del coro fue donde conoció al reverendo, ¿vale? Fue su amigo. Es que una sotana... Tía. Fue su amigo y finalmente algo más, un poquito, un amante. La relación entre Edward y Eleanor creció pues entre la penumbra, entre los ensayos corales, los pasillos de la iglesia. Comenzaron intercambiando cartas pasionales, que es muy tierno todo en esta época, ¿no? Llena de anhelos y de promesas imposibles, ¿no? Los encuentros se volvieron pues cada vez más frecuentes y un poquito más arriesgados, ¿vale? Desafiando las normas de una sociedad que no toleraba, por supuesto, nada de esto. Ya, y encima siendo él reverendo. Escúchame. Las cartas hablaban de futuro juntos, de huir lejos de Nueva Jersey, de romper con todo, pero ambos sabían que era un poco imposible, que el precio era muy alto, él perdería su posición y ella su familia. Y su reputación, por supuesto. Sí, aún así, el deseo podía más que el miedo y seguían viéndose a escondidas. Y los rumores empezaron a saltar por el pueblo, ¿vale? Los feligreses empezaron a notar cosas y a estar como más atentos. Y ya hemos dicho que... ¿Qué te imaginas, las viejas en misa? Y ya hemos dicho que en esta época, en este pueblo en concreto, no había nada que hacer, nada más que ir a misa y cotillear. La tensión, al parecer, creció en ambos hogares, ¿vale? Franz, aunque reservado, empezó a sospechar
y se rumorea que tenía peleas o desavenencias que se veían por la calle, que estaba muy seria, que no era como tenía que ser todo. Sí, sí, sí. Y sin embargo, James, que era muy discreto, el marido de Leonor, estaba callaico y no decía ni mu. No sabemos si porque no lo sabía, no lo sospechaba, o porque no quería darle bombo a nada. La mañana del 16 de septiembre de 1922, dos adolescentes que buscaban moras encontraron los cuerpos, ¿vale? De Edward y Eleanor. Fueron los que se lo encontraron allí, bajo un manzano, en un campo de Somerset. La escena parecía sacada de una novela, ¿vale? Los cuerpos alineados, como hemos dicho antes, las manos casi rozándose una al lado de la otra. La garganta de Eleanor cortada, ¿vale? Y 3 disparos en la cabeza de Hal, ¿vale? Entre ellos carta de amor rasgada y una tarjeta de visita de Hal. El sombrero de reverendo cubría su rostro como si estuviera avergonzado, ¿vale? O sea, como tapadito. La noticia voló. Antes de que la policía pudiera llegar y acordonar la zona, el lugar estaba lleno de decenas de curiosos y de periodistas que invadieron el campo, recogiendo souvenirs, nena, porque no se les ocurrió otra cosa, y alterando las pruebas clave. Algunos se llevaron trozos de ropa, otros manipularon la tarjeta de visita y hasta movieron los cuerpos para tomar mejores fotos. Hombre, claro. La foto tenía que salir bien. Claro. Con el trabajo que costaba echar una foto en esa época. Imagínate, por la escena del crimen quedó irremediablemente contaminada. O sea, imagínate lo que era aquello. Madre mía. Y por supuesto la investigación pues, fue súper difícil desde un principio. Así que nada. No sé qué es ese ruido. Disculpen la distracción, pero hay un ruido extraño que no sé si escucháis, pero es como un rascar de algo. El gato. Vale. ¿Dónde estamos? En 1922, Nueva Jersey era un lugar de transición, ¿vale? Los automóviles empezaban a desplazar a los caballos y la radio traía noticias de Nueva York. Pero en New Brunswick no había nada de eso. No había nada de eso. Así que la prensa, siempre hambrienta de historias jugosas, encontró en el caso Hal Mills el equivalente a una mina de oro. Así que los reporteros de Nueva York se plantaron allí también, del New York Times y del Daily News y hasta del New York Evening Graphic. Eso no me suena. A mí tampoco, pero se instalaron allí, todos se fueron a la ciudad, ¿vale? Compitiendo por el mejor titular, la foto más morbosa, y entre ellos destacaba Philip Payne, un joven periodista que no dudó en colarse en la morgue para conseguir una exclusiva. Sí. Es que la gente no vea, tía. Es que no vea. Es que la gente... Y Louis Hall, que cubría el caso para el New York Tribune, con mezcla de sarcasmo y elegancia, pero se fueron los dos juntitos a la morgue. Vale. Ellos a hacerle fotitos, en detalle, nena, en detalle. Es que no vea, bicho. Los primeros en llegar a la escena de los periodistas fueron Raymond Scheiner y Pell Bammer, ¿vale? Los dos adolescentes. Y después llegó los periodistas y la policía encabezada por Joseph E. Stricker, que llegó tarde. Ah, claro. Porque no le pareció, o sea, que fueran dos adolescentes a decirle, escucha, estábamos cogiendo moras y no hemos encontrado esto. Claro, entiendo que los adolescentes irían pasando por todo el pueblo antes de llegar a la policía diciendo lo que habían visto. Me he encontrado una cosa que no vea. Telita. Pues a los policías no les pareció muy relevante. No les llamó la atención. Se tomaron su tiempo en llegar, ¿vale? Se vio superado por la multitud en cuanto llegó. Porque tardó como 4 horas en llegar. Joder. Sí. Él dijo, anda ya, estos adolescentes te están inventando cosas. Bueno, pues no vea la imaginación que tenían los adolescentes. El fiscal Alexander Simpson, que soñaba con ser gobernador en aquella época, estaba él opositando, no sé cómo se llama, pero estaba... Opositando no, pero parecido. Se personó también allí en la cena, ¿vale?
con un séquito de ayudantes y una libreta donde anotaba los nombres no de los sospechosos, sino de los periodistas. ¿Para qué? Pues supongo que para darse publicidad y después ir hablando con ellos, porque los curiosos no paraban de tocar las cosas. En el momento que pudieron echarlo, no quedaba trocito de tierra sin haber sido pisada. Qué descontrol, nena. Ya te digo, los cuerpos movidos, todas las pruebas contaminadas, fatal. Nueva Jersey fue un hervidero de rumores porque la llegada de la prensa nacional transformó el New Westwick en un carnaval. ¿Vale? Los hoteles se llenaron de reporteros, de fotógrafos, de novelistas frustrados y algún que otro detective privado, que también fue por cuenta. El New York Times mandó a su mejor sabueso, que entre otra crónica y crónica se dedicaba a jugar al póker y a emborracharse allí, ¿vale? Con los policías locales, para ver si sacaba algo. Entonces él se hacía amigo de los coleguitas, o sea, de los policías, Claro. jugaba al póker, se ponía hasta arriba. Claro. Y largaban. El New York Evening Graphic, al parecer este era un periódico un poquito que se pasaba de las líneas, ¿vale? Que le daba todo igual. Publicó una reconstrucción ilustrada de la escena del crimen con alguna que otra licencia artística. ¿Vale? O sea, vale. Se inventó bastante. Sí. Por las noches los bares clandestinos, porque en esa época recordemos que estaba la ley seca. Sí. Y tenemos a los periodistas bebiendo alcohol con el de esto. Se llenaban eso de periodistas y policías dándole al whisky y a todos los cotilleos que pudieran dar. Eleanor Mills se empezó a rumorear que era una espía alemana. Es que lo sabía que ibas a decir lo de espía, porque es que era... Ella dice, de origen alemán, claro, espía alemana. Y que los fantasmas de ambos aparecían en el campo por las noches para exigir justicia. La verdad es que en esa época nadie se tomaba el caso demasiado en serio. Era como un cotilleo... Sí. No veo lo que pasa aquí, pero... Una novela, un poco como si fuera de mentirijilla. La policía local, acostumbrada a lidiar con peleas en taberna o con robos de gallina o alguien que se había caído, pues ante este crimen se vio un poco sobrepasada. Le viene un poquito grande. El jefe de policía era un hombre robusto, de bigote imponente y de paciencia limitada. Su estrategia consistía en interrogar todo el que pasaba. ¿Ya está? Y ya está. Y esperar que alguien confesara por aburrimiento. Era como... Alguno caerá. Alexander Simpson, que creía que esto iba a ser su trampolín político, ¿vale? Organizó una serie de interrogatorios públicos, como si fuera un reality show, ¿vale? Como, no, pues nos vamos a poner aquí, que entren todos los periodistas, que entre todo el mundo y vamos a interrogar. Entre los sospechosos desfilaron Franz Hall, siempre ella fría y robusta, con una expresión de mármol, y Henry Steven, que respondía todo con monosílabos, ¿vale? Y Wild Steven, que aprovechó la ocasión para recitar pasajes enteros de novelas de detectives. Muy bien. ¿Vale? Willie Stevens era el primo ¿Del viudo? No, era el primo de Frances. Ah, vale. Y era, digamos que estaba un poquito para allá. Decían que hablaba solo, que practicaba... ¿Brujería? No, practicaba como si le fueran a hacer un juicio y él practicaba hacía performance. Sí, performance por la calle, que leía novelas negras, y sobre todo eso, que él iba por la calle hablando solo y demás, que no sabemos si tenía algo o no, pero el muchacho... Que no había estado muy bien. Especial. Y que aprovechó eso, la ocasión para recitarle pasajes de novelas oscuras que él se sabía y la recitó allí. A él le pareció bien. Los investigadores privados contratados por la familia Hall Carpenter, como el célebre Pinkerton, que hemos hablado antes de ello,
aportaron más confusión que claridad, ¿vale? Porque se filtraron rumores de sobornos, amenazas y hasta un intento de fuga a Europa, ¿vale? Lo cual resultó ser todo falso. Mentira. Porque a la gente le gustaba inventing. Sí, Inventing es que mucho. yo me imagino a la vecina de ese hombre y dice, sí, porque yo sé que esto... Y era todo mentira. Todo mentira. Y este señor, el señor John F. Condon de los Pinkerton, estaba convencido de que el asesino era un vagabundo que nadie había visto nunca. ¿Y por qué? Pues se sospecha porque los que los contrataron lo mismo tenían algo que ver. Ah, bueno, puede ser. Y es como, un vagabundo, o sea, aquí no tenemos vagabundo. Nadie ha visto a ese vagabundo. Sí, un vagabundo. Vamos, desde mi humilde punto de vista, vale que lo mismo mata a la pareja para robar dinero, para lo que sea, pero toda esa puesta en escena... Es que es mucha puesta en escena. Es que son las cartas rotas, ellos colocados como dos amantes. Ahí hay despecho. A eso suena. Y entonces en ese momento apareció Jane Gibson. ¿Y este quién es ahora? Esta es una muchacha, bueno, una mujer del pueblo, Ajá. apodada cariñosamente por el pueblo como la mujer cerdo. Muy cariñosamente. Sí, verdad, la gente del pueblo la quería mucho. Jane era una granjera robusta, de voz potente y una afición desmedida por los sombreros de flores. Está muy bien. ¿Vale? Aseguró haber presenciado el crimen desde la distancia, montada en su mula. Creí que ibas a decir montar un cerdo. No, montada en su mula y acompañada de su perro. ¿Vale? Su testimonio, lleno de detalles pintorescos y contradicciones, fue la comidilla de la prensa durante semanas. ¿Vale? Según Jane, había visto 4 figuras discutiendo bajo el manzano, escuchando gritos, disparos y hasta un Henry, no lo hagas. Vale. ¿Vale? Ella lo había escuchado todo. Que los periodistas convirtieron en el titular a falta de pruebas reales. O sea, entre otras cosas, porque su declaración fue tan teatral que el fiscal Simpson la hizo repetirla varias veces. Y cada vez con más dramatismo y menos coherencia, ¿vale? Los caricaturistas la retrataron como una heroína rural. Madre mía. Mientras los abogados defensores la describían como una fabuladora profesional, que era más bien lo que parecía, ¿vale? Otros testigos incluyeron a Pearl Bahamer, una de los adolescentes que encontró los cuerpos, que tras la experiencia dijo, es que es todo tan... ¿Cómo la gente decía estas cosas? Juro que no voy a volver a comer moras en mi vida. Sí. ¿Y qué relevancia tiene esto para el caso? No lo sé. Ralph Gorsline, el ventrisman de la iglesia, que no sé qué es el ventrisman. ¿Decir que es un ventrisman? No lo sé. ¿Alguien sabe lo que es un ventrisman? No lo sé. Fue sorprendido también con un amante que no era su esposa y esa declaración pues añadió más leña al fuego, porque era otro empleado participé de la iglesia por lo que sea y también se lo había pillado. Y también había cuerno. También. Pues también lo metieron en el saco en medio de toda esta vorágine de cosas. Vale. Sin sentido ninguno, ¿vale? La ciudad entera se convirtió en un tablero de Cluedo. Sí, o sea, no, ha sido el mayordomo. Sí, total. Se decía que Franz Hall había contratado a un sicario, que Henry Steven era el cerebro detrás del crimen, que Willy había participado sin darse cuenta de lo que hacía. El angelito. No estaba muy bien. Sí. Otros apuntaban que James Mill, el esposo traicionado que mantuvo la dignidad estoica y se negó a hablar con la prensa, era el culpable, porque claro, era como está calladito, está el digno, alejándose de todo. Algo habrá hecho. Pero vamos, el New York Tribune llegó a publicar una serie titulada Los amantes de la muerte. Es que esto. El juicio comenzó en noviembre de 1926. ¿Pero el juicio contra quién? Contra todo el pueblo. Contra todo el mundo, básicamente, y contra nadie a la vez. Es un sinsentido. Esto eran especulaciones, rumores, un circo.
Un circo, pues empezó en noviembre de 1926, 4 años después del crimen. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad. El fiscal Simpson presentó a Jane Gibson como testigo estrella. La de los cerdos. Sí. Pero su testimonio se desmoronó bajo el interrogatorio de la defensa. ¿La defensa de quién? La defensa de... Frances, gracias. La defensa de Frances, ¿vale? O de la familia, porque al final era el mismo abogado, era Robert H. McCarter y Timothy N. Pfeiffer, los abogados que llevaban de la familia, ¿vale? Eso. Sí, como que el principal móvil era los cuernos y el perder, digamos, otra vez como la dignidad. La dignidad y el respeto familiar, ¿vale? Sí. El experto en huellas Joseph A. Thornt fue ridiculizado también por estos abogados cuando consiguió demostrar, o sea, consiguieron demostrar los abogados que la tarjeta de visita de Hall, que al parecer tenía huellas de todo el pueblo, había pasado por las manos de todo el mundo, que no podía decir, es que están las huellas de Pepito. No, es que están las huellas de todo el mundo. Y fue ridiculizado este señor que se dedicaba, o sea, era un forense, pero no tenía nada de credibilidad. No, es que tampoco le dejaron hacer su trabajo al hombre, porque si las toqueteó todo el mundo todo. Horrible. Tras semanas de declaraciones, lágrimas, titulares cada vez más delirantes, el jurado deliberó durante 6 horas, ¿vale? Y absorbió a Frances Hall, a Henry y a Willie. Vale. A los 3. El primo Henry Carpenter ni siquiera llegó a ser juzgado. El crimen quedó oficialmente sin resolver. O sea, nadie pudo demostrar nada. Eso sí, el pueblo seguía pensando que habían sido ellos, pero los Stephen Carpenter se libraron. Tras el veredicto, New Brunswick no volvió a ser la misma, ¿vale? El juicio había convertido la ciudad en un plató y aquí todo el mundo tenía algo que contar. O sea, las cafeterías se llenaban de gente, la barbería. Sí, claro. Todo para hablar. Las señoras de la Liga de la Templanza. Ahora, María. Eso es algo muy curioso que había en esta época. Un grupo de señoras que lo que se dedicaban era a que nadie cometiera, hiciera cosas malas, que no bebieran alcohol, que no fueran, entonces eran las señoras de la Liga de la Templanza, que había en muchos pueblos y demás, entonces ellas iban como vigilando las calles, apatrullando la ciudad. Vale. Apatrullando la ciudad iban ellas, bien vestiditas de flores, bien torrecatadas, para cotillear al final y darle reprimendas. Lo que le gustaba hacer. Sí, que hasta entonces pues solo se preocupaban del alcohol, de que nadie bebiera y demás. Ahora organizaban veladas también para debatir quién había sido el que había cometido el crimen en sí. Los niños empezaron a jugar a ser el fiscal Simpson, ¿vale? En los parques, y la mujer cerdo. Era como una interpretación. Y las madres les regañaban a los niños por usar palabras como adulterio. Ah, bueno, claro. Y testimonio circunstancial, que es como los periódicos no soltaban el hueso, siguieron haciendo, o sea, después del juicio, 4 años, todo lo que pudieron aquello, vaya. 4 años después, el New York Times publicó una serie de artículos retrospectivos también con titulares como el caso que dividió América, y analizaba desde la psicología de los amantes hasta la moda de los sombreros de la señora Hall, porque había que sacar partido. Hay que sacarle jugo a todo. De todo, ¿vale? El New York Evening Graphic también se pasó a más allá y ofreció una recompensa por cualquier carta de amor original que no hubiera sido publicada con antelación, ¿vale? Frances Hall fue absuelta, pero nunca perdonada por el pueblo, ¿vale? Sí, que para el pueblo fue la culpable, digamos. Y se recluyó en su mansión rodeada de retratos familiares y de criados que, según los rumores, hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en volver a salir en los periódicos. Pues al parecer no era muy buena. Su hermano Henry se marchó a Europa por motivos de salud
Y Willy, por su parte, siguió paseando por el campo y hablando solo. Él seguía tranquilo. Él seguía lo suyo. Él a lo suyo. James Mill, el viudo resignado, pues se retiró y se dedicó el resto de sus días a cuidar de sus hijos y a evitar cualquier contacto con la prensa. Sí, como se dice, mantuvo un perfil bajo, ¿no? Sí, muy bajo. Además, él desde el principio, sí, que no quiso nada. Los abogados defensores Mark Carter y Pfeiffer se convirtieron en los héroes de la alta sociedad. Lo invitaban a todas las fiestas y los contrataban toda la gente famosa y adinerada de Estados Unidos. Porque consiguieron desmontar absolutamente todo, que también te digo, no había mucho por donde coger. Con esa investigación sí, no había mucho por donde cogerlo. El caso Hal Mills fue mucho más que un crimen sin resolver, marcó el nacimiento del true crime en sí y de mediático de Estados Unidos, inspiró novelas, obras de teatro y hasta una ópera cómica que se representó en los años 30, porque no, podía ser cómica. Podía ser cualquier cosa. Sí, las cartas de amor entre Hal y Mills fueron publicadas y analizadas hasta el cansancio y se convirtieron en material de estudios para psicólogos, periodistas y románticos. El manzano bajo el que aparecieron los cuerpos fue talado por orden del ayuntamiento, pero durante años siguieron dejando flores y cartas en el lugar, convencidos que los amantes necesitaban un mejor final y si tú dejabas una carta o flores allí, tu romance iba a ir mejor que el de ellos, ¿vale? Era como una cosa. Total, el caso fue un espejo de una época un poquito convulsa, ¿vale? Sí, un poquito. Las mujeres votaban, los hombres bailaban jazz, o sea, ahí fue todo el comienzo, entonces la ley seca estaba por otro lado. Es que era una época muy rara. Era muy rara. Era muy rara. Y nada, bajo la fachada de la modernidad, pues se vio que la gente no era tan moderna. Y creo que ya está. Vale, la compañía en los años 50 sí, volvieron a sacar el caso porque salió en la televisión un programa llamado Crímenes sin resolver en Estados Unidos, ¿vale? Y dedicó un capítulo especial con recreaciones dramáticas y entrevistas con los pocos testigos vivos que podían quedar todavía. Así que nada, eso marcó un antes y un después y dio mucho que estudiar a criminólogos y psicólogos sobre el tema, ¿vale? Tanto de la gente como... Sí, sobre todo de la gente, yo creo, porque a ver, las cartas de amor también fueron muy, muy analizadas para ver la psicología, la moral, un poco. A ver, eran cuernos al final, a mí no me ha quedado nada claro esto. Esto es simplemente, tenían un amorío, dos personas que compartían mucho tiempo, porque al fin y al cabo ella era corista en la iglesia y él era reverendo, se tendrían que ver, si no todos los días, día sí, día no. Aparecieron debajo de un manzano, él con 3 balazos en la frente y ella con el cuello degollado. Lo encontraron 2 adolescentes que fueron parloteando por todo el pueblo. Apareció todos los periodistas que había en la zona y al rato los de Nueva York, ¿vale? La policía tardó 4 horas en llegar cuando ya no quedaba nada como tenía que estar. Y todo el mundo habló. Sí. Y posiblemente los asesinos, los perpetradores, se beneficiaron de tantas habladurías. Sí. Es que no hay más. Y yo creo que al final la mujer cerdo algo de verdad decía. Algo vio, ¿no? Lo mismo sí. Y si no, ella tenía su verdad. Seguro. Pero sí, seguramente, y la que más probabilidad tiene de haber hecho todo es la familia de él, que quizás hemos descartado muy pronto también al marido, al viudo, que lo mismo el viudo también hizo algo, ¿no? Que a lo mejor el viudo era un psicópata y por eso estaba tan sereno y tan bien. Porque no a mí lo que me choca de todo es la puesta en escena, todo tan teatral. Las recreaciones, porque en realidad no sé si lo que yo he visto han sido fotos originales o recreaciones, son dignas de una novela, porque es que tiene que estar romántico. Tiene que estar muy mal para montar todo eso. O sea, yo me pongo en la piel de la viuda, ¿no? De Franz. Tú te enteras que tu marido está poniendo los cuernos y se va a fuga con otra. Entiendo, entre comillas, ¿no?
Sí, todo esto metiéndote en la cabeza de... Claro, que te los cargues a los dos. Mm. ¿Pero qué necesidad tienes de montar todo eso? Es que eso va a dar más que hablar, va a ser... O al final lo que querría era que la gente empatizara con ella y dijera, si yo pongo todo esto y la gente se entera de que soy una continua, ¿le voy a dar pena? No lo sé. Pues no lo sé, pero muy curioso el caso, no lo conocía, muy loco. Es loquísimo, los locos años 20, sí. Sí. Pero muy además chulo. no tiene resolución alguna. Y ya te digo, no sé si es una recreación sobre las fotos de estas de las que hizo Sí. el periódico o si son fotos reales, pero las imágenes son que parece que las han puesto para hacer una portada de algo. Sí. O sea, un vestido blanco, sí, el sombrero así, uno al lado del otro, todo muy bucólico, muy romántico. Sí, muy romántico, la palabra es romántico. Mm. Pues bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí Sí. el último capítulo de la temporada. Yeah. Nos vemos la temporada que viene, creo que han sido 36 episodios, si no me equivoco. Vale. Así que Sí. Sí. Nos vemos en septiembre, espero, con una segunda temporada, con muchos más casos, con muchas más historias y con muchos más Bloody Marys. Sí. Chao. Comentad mucho Sí. y darnos Danos apoyo. amor. A mucho amor. Chao, chicos. Chao.